con el domingo de hoy, cuando menos 3 domingos, que hemos estado insistiendo en que el cristiano debe ser diferente, en que el cristiano ya no es parte de la legión, como el gadareno. El cristiano ha sido libertado, ha recuperado su individualidad, su personalidad. A estas 2 o 3 predicaciones hay que adosarle lo que muy atinadamente nos ha compartido hoy nuestro hermano David, el gran riesgo que deberíamos tener muy presente de que no estemos actuando en verdadera libertad por nuestra voluntad, sino por los estímulos y manipulaciones a través de, sobre todo, los medios de comunicación. Esto me recuerda Apocalipsis 13, cuando dice que la bestia tendrá un gobierno, tendrá un control sobre todos los habitantes de la tierra. Se antoja difícil en una época en que casi somos 8,000 millones de personas. Se antoja difícil que alguien tenga un control tan extenso. Sin embargo, es precisamente a través del espionaje y de la acumulación de información tecnológica que hoy, más que ningún otro momento de la historia, es posible lo que Apocalipsis describe, que la bestia tenga información, control, gobierno sobre cada habitante del mundo. Recuerde que la marca de la bestia no es que con un plumón le van a pintar 3 6 aquí, que la marca de la bestia es una manera de pensar, es una manera de vivir. La mano, una manera de vivir, la frente, una manera de pensar. Y entonces la gran pregunta es, ¿y cómo nosotros, que no sabemos de tanta información tecnológica como nos compartieron hace rato, que no sabemos de filosofía para distinguir las distintas propuestas de aquí y de acullá, cómo le vamos a hacer? Frente a los engaños en que la mayoría sucumbe, frente a los engaños que arrastran también a los intelectuales de la época, de cada época, solo hay una manera de ser diferentes, como titulábamos la plática del domingo pasado. ¿Usted recuerda el título del domingo pasado? El cristiano es un raro. El cristiano es un raro. ¿Cómo mantener nuestra distinción, no por el mero hecho de ser distintos, sino de mantenernos en el camino? Frente a las horas que gastamos en el celular, en la computadora, solo hay un camino. Seguir la Biblia, estudiar la Biblia, leer la Biblia. Lo que el pensamiento del anticristo dice es seductor. No es horrible, no es abiertamente malvado, no parece malo. Parte del engaño es: no moriréis, no pasa nada. Así que es muy importante que nosotros volvamos a la Biblia, que no se deje seducir por corrientes filosóficas, psicológicas, religiosas, comerciales, políticas. Que usted se centre en la Biblia, conozca la Biblia, entienda cada vez más la Biblia. Si haciendo esa encuesta dijéramos, usted usa 4 horas diarias su teléfono, podríamos contrastarlo con la pregunta, ¿cuántas horas lee la Biblia? Bueno, hay días que no la abro. Hay días que no ve su teléfono.
Usted pregúntese, ¿no? ¿Hay algún día que olvide su teléfono y no lo toque para nada? Así como la Biblia. ¿Cuánto meditamos, estudiamos, amamos, entendemos la Biblia? Es la única manera de sobrevivir en un engaño en el que todo el mundo tiene que caer. Ese es el gobierno del anticristo. Recuerde un versículo que mencionamos domingo pasado o antepasado, que es Romanos 12:2, y que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y decíamos que hay un molde que se impone a las personas. Aparentemente cada quien piensa lo que quiere, porque se vale que cada quien piense lo que quiere, pero desde una perspectiva más profunda, en realidad todo el mundo piensa igual, porque esa manera de pensar le fue impuesta. Y ese es el molde, y se trata de romper el molde. Solo hay una manera de romper el molde. No la que algunos jóvenes piensan, es que yo voy a hacer lo que quiera, me visto como quiera, pienso lo que quiera, para mí es bueno y malo lo que yo quiera, ya rompí el molde. Si se fijan, parte del discurso popular difundido es: hay que romper prejuicios, tabúes, convencionalismos, y con eso sienten que ya rompieron el molde. Al contrario, se han cuajado más en el molde. La única manera de romper el molde es transformar nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Esa es la única manera. De aquí a 5 años, de aquí a 10 años, la situación en que cada uno de nosotros estemos dependerá de lo que hicimos con la Biblia en este tiempo. Habrá algunos hermanos aquí que ya no vengan porque se dejaron convencer por cualquier otra corriente no cristiana o por cualquier herejía pseudo cristiana. Eso lo va a determinar el lugar que hoy le damos a la Sagrada Escritura. Allá en el libro de los Hechos, que hemos estado estudiando, en su capítulo 22, vamos a leer a partir del verso 4, que dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Recuerden que la masa engañada, manipulada a través del temor y del enojo, ha querido matar al apóstol Pablo. Y ahora Pablo ha pedido permiso a Lisias, el tribuno romano de la fortaleza Antonia, para dirigir unas palabras a sus paisanos, los judíos, que en multitud han venido de muchos países a celebrar el Pentecostés o la Pascua, en el templo de Jerusalén. Se dirige a ellos en arameo, que es la lengua de Palestina, y entonces todos le ponen atención. Pablo comienza dando su testimonio y dice: yo perseguía este camino con mayúscula, se refiere a Cristo y a su enseñanza. Perseguía este camino hasta la muerte, es decir, a costa de su vida, pero también con la intención de matar a quienes no acordaban con su judaísmo, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Así que no se quejen de la falta de equidad de género. Pero miren, lo que llama la atención es que Pablo era un gran erudito. Pablo conocía
perfectamente la Torá, la ley de Moisés. Él era fariseo. Había escrito antes de este episodio, había escrito ya una segunda, probablemente una cuarta epístola a los Corintios, en las que les dice: yo era fariseo de fariseos. O sea, si alguien era riguroso cumplidor de la ley, era Pablo. Además, vimos en este mismo testimonio que ya ha mencionado que fue educado a los pies del gran rabino Gamaliel. Gamaliel, famosísimo, decíamos, al grado que cuando él muere, dice la expresión judía, con él murió el honor de la ley. Pues Pablo estudió con él. Pablo era un erudito porque en la ciudad de Tarso había un auge filosófico, y como lo vimos discutiendo en Atenas con los filósofos, colegimos claramente que Pablo sabía bastante filosofía. Pablo hablaba latín porque se entrevistó y discutió con gobernantes romanos. Hablaba griego perfectamente y escribía en un buen griego. Hablaba el arameo de sus contemporáneos, pero también el hebreo en el que se estudiaba la Torá. Entonces, Pablo es una persona con mucha cultura judía, romana, filosófica, lingüística. Y sin embargo, o a pesar de su gran erudición, a Pablo le faltaba amor. Cuando dice: yo perseguí este camino hasta la muerte, ¿qué le faltaba? Amor. A pesar de su gran erudición, estaba sumido en la estupidez. No me vean con cara de que estoy diciendo una grosería. Ya explicamos el domingo pasado que la estupidez es una especie de sopor, así como cuando usted está somnoliento, no quiere hacer nada, no sabe, no se acuerda ni cómo se llama. Esta estupidez moral contagiosa, ¿se acuerdan? A pesar de su erudición, Pablo está en ella, porque decíamos que la estupidez no es asunto de inteligencia o tontería, que las personas más preparadas, como en este caso Pablo, puede estar siendo arrastrado. Y a ello hay que añadir, como acabo de mencionar, la falta de amor. ¿Conocía mucho de la Sagrada Escritura? Sí, pero él mismo había escrito ya también en la primera carta a los Corintios: si yo conociese todos los misterios y toda la ciencia y no tengo amor, de nada me sirve. Lo tenía claro, pero en este tiempo él no tenía amor. El conocimiento, entonces, o el supuesto conocimiento, no es suficiente sin el amor. Déjenme que les dé otros ejemplos de la manipulación o el emocionalismo desbordado o la estupidez misma que se manifiesta a veces en otros ámbitos, incluidas congregaciones o naciones. Hay un libro que están leyendo las hermanas que se llama La parte del diablo y que en breve estaremos reeditando con el título Las mil máscaras del diablo. Yo espero que usted después lo tenga. Denis Diderot, el autor, teólogo, filósofo suizo, dice respecto a esto, y pensando en los millones de personas inteligentes, preparadas, cultas, que presumían de ser una raza superior, los alemanes, que presumían de una cultura superior, que en muchos sentidos lo fue. Y Rushmo se pregunta: ¿cómo es posible que haya individuos que se hagan voluntariamente nazis,
que poblaciones enteras se dejen seducir, que en todos los países, y no solamente en Alemania, haya hombres y mujeres que sufran el contagio de este mal, que cambien súbitamente de rostro, que se encierren o se cierren a todo razonamiento, a toda discusión seria, a todo recurso a las verdades fundamentales sobre las cuales se edificó la civilización de Occidente. Se refiere a las verdades cristianas, ¿no? ¿Cómo es que hay personas que ya se cerraron a eso y que no están dispuestas a razonar, no están dispuestas a discutir? ¿Usted se ha encontrado con algún fanático de algo? ¿De una secta o de un partido político? No discute, descalifica, nada más, ¿no? Entonces se pregunta Rushmo, de algo tan demoníaco como una doctrina totalitaria, ¿cómo es posible que voluntariamente la gente haya renunciado a razonar sobre los valores que construyeron la civilización para aceptar lo demoníaco, sin razonar? Yo me respondía, dice el autor, del modo siguiente. Hitler, póngale el nombre que quiera allí, cualquier dictadorzuelo de la época y del país que quiera, es lo bastante demoníaco como para haber sabido despertar nuestros demonios por una especie de contagio, o mejor dicho, de inducción espiritual. ¿Sí ve? Decíamos que es contagiosa la estupidez, ¿no? Esta inducción espiritual le llama aquí el autor. Que lo importante no es el personaje, sino que ese personaje es como un catalizador de fuerzas demoníacas que despierta lo peor que está en nosotros. Tampoco es que el diablo tiene la culpa de todo. Nuestro corazón es pecaminoso. Su obra de tentador ha consistido en privar a los individuos del sentimiento de su responsabilidad moral. Esa es una buena descripción de la masa. La gente actúa siguiendo lo que todos hacen, lo que la emoción colectiva le imbuye, le arrastra y pierde el sentimiento de responsabilidad moral y por lo tanto el sentido de culpabilidad, fundiéndoles en una masa apasionada, exalta en el alma de los más desheredados una sensación de poderío invencible. ¿Cómo se siente la gente desde el fanatismo de un partido de fútbol? Ahí está con todos sus correligionarios, echando porras, haciendo la ola, y si su equipo gana, ¿cómo se siente? Victorioso, poderoso, aunque él no haga ejercicio nunca y tenga una panzota más grande que la mía, ¿no? Porque es parte del sentimiento de la masa, ¿sí? El diablo les repite las viejas consignas: no moriréis, seréis como dioses. Ahí está la tentación. Así que, al mismo tiempo que somos la masa, estamos también sufriendo de un gran solipsismo. Y usted dirá, bueno, ¿y esa palabra dominguera? Si me estaba durmiendo, con esa me voy a acabar de dormir. Solipsismo quiere decir como si cada quien se encierra en su propia isla, ¿no? Somos más así, y paradójicamente, al mismo tiempo, cada uno está encerrado en un individualismo extremo. Cada quien tiene su realidad. Mi realidad, mis pensamientos, mis opiniones, lo demás no me importa. Mis deseos, lo que importa es lo que yo quiero, lo que se me antoja.
Hay un libro también muy interesante que se llama Mi deseo es la ley. El título dice bastante, ¿no? Porque efectivamente muchas de las actuales leyes no responden más que a presiones políticas de grupos minoritarios que han logrado imponer cosas injustas que no representan más que sus pasiones. Mi deseo es la ley. Lo vemos también, pues, en la soledad. Hace rato David lo mencionó muy claramente. En el tiempo de mayor comunicación, de redes mundiales, la gente está más sola que nunca. Los adolescentes están más solos que nunca. Bueno, desde el momento en que el niño se la pasa en sus videojuegos, en sus maquinitas, en sus programas, ya está solo. Ya no convive con sus amiguitos, ya no va a la calle como antes a jugar fútbol o lo que sea. Cada quien está encerrado en su mundo. Fíjense qué triste, qué dominio tan triste de lo demoníaco. A la vez que tienes un molde, te han hecho amorfo parte de la masa, al mismo tiempo estás aislado, solo, en una soledad que tú mismo pretendes porque quieres ser lo que tú quieras nada más. Quieres preferir solo aquello que se te antoje. El nivel de tontera, de desorientación, llega a tal punto que hubo un pintor, un artista plástico que se apellidó Duchamp, que dice, me voy a burlar de lo que la gente cree que es arte y de lo que cree que sabe del arte. Y entonces, como objeto artístico, puso una taza del baño, un urinario, y le llamó La Fuente. Y resulta que en el año 2004 fue declarada como la obra más importante del arte conceptual, ¿no? Una taza del baño, que ni él había fabricado, simplemente la compró y la puso allí. Porque él dice que arte es lo que yo ponga en el contexto donde se pone el arte. Si lo pongo en un museo, le pongo una vitrina, un foquito, ya es arte. Y la gente está encantada y paga millones de dólares por ese tipo de cosas. No sé si vemos este ejemplo que ilustra el nivel supino, deplorable de estupidez, ¿no? Que nos va dejando más en claro qué es esto de la masa. El día de ayer, muchos cristianos se dieron cita para lo que llaman una marcha de gloria. Y la gran pregunta es, ¿de gloria para quién? Hace muchos años, el 21 de marzo, se hacía una marcha cívica, pues hasta cierto punto en evocación de la ley que se promulgó en tiempos de Benito Juárez por la libertad de culto. Pero hace 20 años o más a alguien se le ocurrió que esa marcha no importaba, que mejor se iba a hacer una marcha de esas de tipo de guerra espiritual. Vamos a marchar por la ciudad, vamos a atar los demonios, vamos a tomar posesión a través de los decretos de esta ciudad. Y efectivamente, no creo que el día de ayer se hayan congregado menos de 100,000 evangélicos en el Zócalo. Pero si vemos el tipo de oraciones, decretos, si vemos el tipo de canciones, si vemos que invitaron políticos de fama bastante cuestionable, si no es que abiertamente mala, para que participaran en plena campaña electoral, para que supuestamente oraran por ellos,
para que vean a tanta gente que va disfrazada de sacerdote judío, sin siquiera ser judío, menos sacerdote. La cantidad de gente que llega a shofares y todos están tocando así una cosa, un pandemonium. Uno dice, bueno, la iglesia no se escapa de ser manipulada por estos falsos apóstoles que son quienes han convocado estas marchas. La iglesia no se escapa de todas las empresas que hacen negocio en estas marchas. Y no se escapa de los candidatos políticos que los usaron el día de ayer. Me parece una actividad o una acción mercenaria arrastrar a la iglesia a un apoyo político cuestionable. Entonces vean que la estupidez no está solamente allá afuera, está por todas partes. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Lo triste es que falta verdadera voz profética dentro de las iglesias para denunciar estas cosas. En el capítulo 5, en el versículo 5 de Hechos 22, sigue contando Pablo, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo no iba solo por lo pronto, y tampoco iba solo con su iniciativa. Iba con un respaldo oficial del sumo sacerdote y del Sanedrín, el Supremo Tribunal Judío. Todos ellos le habían dado documentos que le acreditaban como autorizado para prender y llevar presos a los seguidores del camino. Así que lo que vemos aquí en Pablo es que antes que el amor, decíamos, antes que poder huir de este sentimiento, de este deseo de linchamiento, Pablo está arrastrado de una lealtad que no es la lealtad a Dios. Hemos titulado a la plática de hoy, entre interrogaciones, lealtad a la religión o a la verdad. Y es que hay que reconocer que uno de los factores que permite que seamos engañados y arrastrados es que tenemos lealtades a cosas que no son Dios. Pongo ejemplos. La lealtad a la familia. ¿Cuántos políticos, jueces o padres de familia simplemente ponen primero a sus hijos que a la justicia? A ver, el hijo cometió un ilícito. ¿Qué hacen los papás? Lo esconden, lo justifican. Mi hijo no fue, mi hijo es incapaz, ¿no? Los políticos y los jueces también van a juzgar a cualquiera menos a sus hijos, ¿no? Ejemplos, ustedes los conocen. ¿Es correcto que pongamos a la familia antes que a la justicia? ¿Usted ha oído a alguien decir, bueno, es que es mi hermano, es que es mi hijo, es que es mi amigo? Hermano, esas lealtades son idolatría. Solo Dios puede estar primero. Bueno, Jesús lo decía con otras palabras. El que no aborrece padre, hermanos, padre, hijos, no es digno de mí. ¿No? No quiere decir que los odiemos, sino que nunca pueden tomar el lugar que solo le corresponde a Dios. La 'Ndrangheta, que es la mafia, una de las mafias más acendradas en Italia,
está formada por familias. Pueblos enteros y todas sus familias son parte de la mafia. ¿Y cuál es el valor más importante que tienen ellos? La lealtad a la familia. ¿Por qué los gobiernos no pueden acabar con esa mafia? Porque las familias se apoyan, se cubren. La lealtad a la familia. Bueno, la lealtad a la familia es idolatría. Otra lealtad por ahí es la lealtad a la religión. Suena extraño, ¿no? No es lo mismo lealtad a Dios que a la religión. Si nuestra lealtad está con la religión, puede llegar el caso en el que, sin darnos cuenta, hayamos dejado a Dios de lado. Si yo tengo lealtad a cualquier grupo, por ejemplo, en este caso Pablo tenía su lealtad con el judaísmo, una lealtad absoluta con el judaísmo, ¿no es cierto? Pero alguien puede tener su lealtad total con el calvinismo, ¿no? O con la iglesia metodista, o con la iglesia católica, o con la masonería, o con quien quiera. No estoy diciendo si alguno de estos grupos es bueno o malo. Lo que estoy diciendo es que la lealtad no está en primer lugar, no puede estar en primer lugar con nuestro grupo religioso. Tenemos que amar la verdad a tal punto que si estuviésemos en un grupo religioso que necesita corrección o que incluso yo tuviese que salirme de allí, yo pueda verlo, pueda darme cuenta. ¿Sí ve? ¿Qué es una secta destructiva? Hay sectas no destructivas, es decir, cualquier grupo pequeño, cohesionado, puede llamarse secta, como se llamaba aquí a los del camino. Pero una secta destructiva es aquella que ha eliminado el pensamiento crítico en sus adeptos. Cualquiera que está en un grupo así no está dispuesto, decíamos hace rato, a razonar, a entender, a oír argumentos. Basta con que no estés de acuerdo conmigo para que yo diga, eres el diablo, y me cierro. Ese es el peligro de una secta. ¿Cómo saber si no está usted en una secta? ¿Qué tal si Tonantzin 31 es una secta? Pues no, hermano, porque siempre le estamos invitando a estudiar, a leer, a ser crítico, a analizar, a seguir en la escuela, a servir a su familia. El día que le digamos, ya no estudies, nada más lo que te diga el hermano Cristian, ahí sí ya sería una secta. Pero no podemos tener nuestra lealtad a ninguna confesión religiosa. Mucha gente dice, es que es la religión que me dejaron mis padres. ¿Y eso qué? ¿Qué tal si tus papás eran de los que le sacaban el corazón a la gente para los sacrificios a Huitzilopochtli? Pues deberías seguir tú sacando corazones, ¿no? No son lealtades a la denominación. Mucha gente hace teología, sí hace teología, estudia mucho, pero solo para reforzar el punto de vista de su denominación. Yo no creo en la predestinación, o sí creo en la predestinación, y entonces todo lo que estudia es para apoyar lo que de antemano dice mi confesión. Ese no es el caso. Es muy claro aquí que Pablo tenía sus lealtades a la religión, y para eso es una idolatría. Los judaizantes que quieren seguir teniendo su lealtad al hebreo, a la lengua hebrea, a la ley de Moisés, al sábado, al pueblo de Israel, pues son idólatras, ¿no? Esa es una idolatría. Se pueden jactar tal vez de decir que no tienen esculturas visibles, tangibles, pero finalmente todo lo que ocupa el lugar que solo corresponde a Dios es idolatría.
La lealtad al partido. Todos estos son ámbitos reales en nuestra vida, ¿eh? Si quizá alguno de ustedes hoy puede reconocer, mi lealtad estaba con mi familia antes que con cualquier otra cosa, hoy puede rectificar. Mi lealtad está con mi religión, hoy puede rectificar. Mi lealtad está con el partido, cuidado. Hablando de ese nazismo que nos describe el autor que les leí hace rato, Rushmo, el problema es que el partido se volvió totalitario, se volvió una especie de Dios. Todo mundo quería pertenecer al partido y cuidado, y no pertenezcas al partido. Es un gran riesgo. Cuando un partido quiere integrar a todos los habitantes dentro de él, ya perdió su carácter democrático y tiene ahora un carácter totalitario. ¿Será que los cristianos pueden ser miembros convencidos y activos del partido, o los cristianos tienen que ser diferentes, independientes? ¿Pero de cuál partido está hablando, hermano? Del que quieran. Del que quieran. Del que le gusta a usted, de ese. La lealtad, otros la lealtad a la patria. Hay que morir por la patria. Mi patria es la más bonita de todas. Los hombres más machos del mundo están en México. Es una lealtad a la patria, ¿no? Yo me acuerdo que en la primaria nos ponían a cantar el canto a la bandera, donde decía que yo juro morir por ti, que tal y cual. Yo decía, ¿y eso qué es? Y yo me resistía a cantar y a saludar desde la primaria. Me castigaron varias veces, pero para mí era inconsecuente lo que se cantaba y se juraba, con saber que Dios es el único digno de recibir nuestra adoración. No, nuestra lealtad primera no está con la patria. Ese es un nacionalismo que ha dado mucho sufrimiento al mundo. Desentendernos de nuestra nación también es un problema, ¿eh? No estoy hablando de eso. La nación es como la familia. Tiene una prioridad para nosotros, pero no la lealtad incondicional que solo Dios merece. Por eso es que será muy difícil que los gobernantes, los partidos, las doctrinas políticas le engañen a usted, porque usted tiene una conciencia clara que la lealtad incondicional es solo para Dios, solamente para Dios. Tampoco podemos ser incondicionales o leales, en primer lugar, a la raza. A la raza. ¿No le importaba demasiado a Pablo su raza? ¿Qué defendía juntamente con su religión? Su raza. Quienes discriminaron a otros, incluso desde el seno de los grupos cristianos, en Sudáfrica o en Estados Unidos, los mismos protestantes discriminaron a los negros, ¿no? Y a los frijoleros, o sea, nosotros, ¿no? Y el catolicismo durante siglos discriminó a los judíos. Ahí hay una lealtad a la religión, a la raza, a la pureza de sangre, que también fue una razón por la que triunfó el nacionalsocialismo. Y hoy se da lo mismo, nada más que al revés. Ahora se da un auge, una publicidad, incluso un financiamiento muy grande a los indigenismos. Ahora, desde cierto complejo de culpa, dicen, es que por años oprimimos a los indígenas y los indígenas son pueblos originarios. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se originaron aquí o qué? ¿No? Todos aparecieron al mismo tiempo, así, originarios aquí, en América. Es la teoría falsa de Rousseau del buen salvaje. Todos los inditos son buenos, mira.
Pobrecitos, los inditos son buenos. Los malos son los mestizos, los blancos, el mal gobierno, ¿no? Los indígenas saben convivir con la naturaleza, en armonía con la creación. Pues entonces no conocen nada. Si vamos allá a visitar a los hermanos indígenas, son entre ellos, no los hermanos, sino entre los indígenas, se matan a machetazos, viven alcoholizados, tienen caciques, despojan de tierras. El buen salvaje no existe. Los aztecas no eran originarios. Ellos llegaron siglos después y conquistaron y mataron miles de gentes. Entonces, cuidado. Cuando suponemos que tenemos una lealtad a la raza, en cualquiera de sus variantes. Y no es que vamos a descuidar a la familia, ni a la nación, ni a la iglesia. Es que nuestra relación con todos estos aspectos de la vida se tiene que dar desde Cristo. Pero no puede haber ningún absoluto aparte de Cristo. Nada es absoluto para nosotros aparte de Cristo. Así que, para Pablo, ¿no? Su nación, su religión eran sus ídolos. Y por eso destruía hombres y mujeres, para que fueran castigados. Pablo consideraba que era necesario castigar a los que enseñaban algo distinto a la ley de Dios. Bueno, para empezar, no es que los cristianos enseñaran algo distinto a la ley de Dios, es que Pablo suponía que enseñaban algo distinto. Pero lo que quiero subrayar aquí es la idea justificada para muchos de que quien habla en contra de la doctrina correcta debe ser castigado. Les voy a poner algunos ejemplos. Algunas iglesias piensan que el Estado tiene la obligación de combatir la herejía. Es decir, no hay una separación, al menos en la teología de algunos grupos, no hay una separación total entre iglesias y Estado, de tal manera que el Estado no se inmiscuya en la vida de las iglesias. Porque hoy entendemos que el Estado no puede determinar ni prohibir lo que hemos de creer. Pero en las posturas luterana, en algunas posturas calvinistas, anglicana y católica, el Estado debería castigar a los herejes. El Estado no es la iglesia, eso está claro. Pero el Estado, como representante de Dios, debe proteger a la iglesia y castigar a los herejes. Esa es la idea de muchas confesiones cristianas, ¿no? Así que si el Estado puede castigar a los herejes, pues el resultado de eso fue la Inquisición. El Tribunal del Santo Oficio, que era una institución religiosa, juzgaba a las personas y una vez que las declaraba herejes, normalmente por la vía de la tortura, que era aprobada pontificialmente, decía la Inquisición: nosotros no vamos a matar a nadie. ¿Qué hacía la Inquisición? Al declarado hereje lo entregaba al brazo secular, es decir, al gobierno. ¿Y qué hacía el gobierno? Lo quemaba. Es decir, en la práctica no había una diferencia entre iglesia y Estado, ¿no? ¿Y por qué entonces el gobierno iba a quemar a alguien? Porque estaba en la doctrina incorrecta. Ejemplos que vale la pena recordar, por lo pronto, y nada más, en la ciudad de Sevilla, donde vivió Casiodoro de Reina. ¿Usted sabe quién es Casiodoro de Reina? ¿Sí? El traductor de nuestra Biblia. Ahí en Sevilla, estoy hablando del siglo XVI, se realizaron 5 autos de fe, es decir, reuniones multitudinarias donde se quemaba, para ejemplo de todos, a los herejes. En esos 5 autos de fe he sumado los quemados
fueron 62 personas quemadas, algunas de ellas vivas. Si tú eras acusado de herejía y condenado, al final tenías dos posibilidades. Si ya atado a la pira decías, me arrepiento de la herejía, entonces te ahorcaban. O sea, te daban garrote, nada más le daban vuelta a un garrote, que ya tenías una cuerda aquí, y ya te quemaban muerto. Es decir, ya no sentías la quemada, ¿no? Pero si tú aún en ese momento seguías diciendo, yo creo en Cristo y nada más, entonces te quemaban vivo, porque era la manera más dolorosa de morir. 62 personas quemadas, entre ellas 4 monjas y una madre con sus 3 pequeñas. Quise poner estos casos nada más para que vean. Bueno, en contraste con estas actitudes, bueno, quiero recordar también a un reformador muy ignorado. Él fue de Barcelona, de Cataluña, se llamó Pere Galés, se pronunciará Pere Galés, y ahí fue un teólogo muy importante, pero murió asesinado en la noche de San Bartolomé. Ustedes recordarán que por ahí del mes de agosto de 1540 y algo, más de 5,000 protestantes fueron asesinados la noche de San Bartolomé. Pero el contraste con estas actitudes de castigar al hereje, si usted me dice es que hoy ya no se castiga al hereje, ¿sabe por qué no? Porque las iglesias no tienen tanto poder. ¿Usted cree que si alguno de estos predicadores o apóstoles que se creen con tanta autoridad tuvieran permiso de matar a uno que otro de sus enemigos, qué harían? Lo harían, ¿no? No es que el tribunal de la Inquisición haya desaparecido por completo, hoy se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero claro que las leyes de los países a partir de Napoleón ya no les permiten matar gente, pero ganas no faltan. Ese es el problema. El contraste con los que predican la tolerancia religiosa, les vamos a llamar irenistas, porque Irene en griego significa paz, y solo les menciono algunos nombres que no debemos olvidar, de aquellos que insistieron en que se castigan los delitos. El Estado está obligado a castigar los delitos, por supuesto, pero no puede castigar a nadie por asuntos de fe. ¿Por qué? Porque la fe es una respuesta voluntaria. La fe no puede ser obligatoria, no puede ser impuesta. Y esto incluso cuestiona a una de esas doctrinas que dicen que Dios nos da el don de la fe y no nos queda más que creer. No es así. La fe es una decisión del hombre, como la incredulidad es una decisión del hombre. Y la fe no se puede obligar. Y entendiendo esto, estos estudiosos teólogos insistieron en la tolerancia, en la convivencia entre los cristianos a pesar de las diferencias y que no puede alguien ser castigado por asuntos de fe. Erasmo de Rotterdam, Constantino Ponce de la Fuente, Juan de Valdés, Casiodoro de Reina, Miguel Servet, Sebastián Castellio. Personajes muy importantes que más adelante usted valdría la pena estudiar. Pero hay que reconocer que en el judaísmo y en el islam no se acepta la libertad de conciencia ni de religión. Seamos críticos. Si usted va al Antiguo Testamento, donde dice Levítico o Números, que cada quien crea lo que quiera, o dice que cualquiera, por ejemplo, que no guardara el sábado, ¿qué le iban a hacer? Lo iban a apedrear, ¿no? ¿Hay libertad de religión en el Antiguo Testamento? ¿En el judaísmo?
Sinceramente no. ¿Usted cree que hay libertad de religión en el Islam? Los países gobernados por el Islam, todo el mundo tiene que ser musulmán. Y si alguien no es musulmán, mejor que se vaya, porque o lo tienen totalmente oprimido, o lo que es peor, si algún misionero llega y lo descubren, lo matan. Y si un musulmán quiere hacerse cristiano, lo matan. No hay libertad de religión, ¿no? Hay que ser muy conscientes de eso, porque luego hay muchos grupos que se presentan con un cariz tolerante. Si en la Ciudad de México se abre una mezquita, ¿van a empezar a matar a los que no son musulmanes? No, porque no tienen el poder. ¿Pero qué va a pasar cuando tengan el poder? ¿No? Acuérdense de nuestros hermanos decapitados. Hace poco más de un mes, más de 20 hermanos decapitados en un país musulmán. Entonces, en esas religiones no hay derecho a la crítica religiosa, sino que la política es política religiosa, que endiosa al Estado y se vuelve totalitaria. Totalitaria quiere decir que quiere controlar todos los aspectos de toda la vida de todos los ciudadanos. Eso quiere decir totalitario. Y usted y yo no estamos exentos de que en México se establezca un totalitarismo, así que tiene que sacar sus antenitas, ¿no? Para analizar cómo están caminando las cosas. ¿Desde dónde lo va a analizar? ¿Desde lo que opina el pastor? ¿Le preguntamos al pastor por quién va a votar? ¿Desde dónde lo vamos a analizar? Desde las Sagradas Escrituras, nada más. La política religiosa y la religión política no son acordes con el cristianismo. Tengamos mucho cuidado. El evangelio tiene sus propias consecuencias políticas. No es que usted sea indiferente a la política, porque eso ya es una actitud política. Pero si usted vive el cristianismo, si usted vive lleno del Espíritu Santo, habrá consecuencias políticas. Pero eso no significa que en primer lugar buscamos un compromiso político-religioso ni religioso-político, porque eso es endiosar al Estado. O hacer lo que estas religiones, judaísmo e islam, obligar a todos los ciudadanos a profesar una religión. Dice el verso 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Aquí hay un contraste, ¿no? Se llama la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión no es pasarse de una iglesia a otra. Le voy a poner el ejemplo más simple entre católicos y evangélicos. Es que este evangélico ya se convirtió al catolicismo porque ahora ya reconoce tales doctrinas. No, este católico ya se dejó la iglesia católica, ya se vino con los evangélicos. Eso no es conversión. Conversión es darle nuestra vida a Jesucristo. Me pude haber cambiado de una iglesia a otra y no haberle dado mi vida a Jesucristo, ¿eh? Lo importante es darle la vida a Jesucristo. Es que yo me fui de comunidad apostólica a una iglesia donde sí hay rock and roll. Me contaban, nuestro hermano allá en Estados Unidos, de una iglesia bautista floreciente. De repente se empezaron a abrir otras iglesias cercanas, rock and rolleras, y la iglesia se quedó vacía, todo el mundo se fue a las rock and rolleras. Espero que no pase eso aquí. Porque ya tenemos una conciencia de por qué creemos, de por qué cantamos, de por qué hacemos las cosas como las hacemos, ¿o no? ¿Sí hay una conciencia? O dice, bueno, pues yo canto eso porque pues es lo que cantan, pero si yo pudiera me traía mi batería. Si usted dice eso, todavía no tiene la conciencia, ¿verdad? Bueno, en fin, la conversión. ¿Qué es la conversión? Aquí comienza en el verso 6. Es primero
ser confrontados con la luz. Fíjense qué interesante lo que dice Pablo. De repente me rodeó mucha luz del cielo. No dudo que esta luz se haya manifestado visiblemente, físicamente, puesto que se quedó ciego. Pero representa, al igual que la luz del Génesis capítulo 1, ante todo, la iluminación de Dios para aquel que está en las tinieblas, ¿no? La iluminación. Le rodeó una luz, es decir, la conversión no puede llegar a existir si la luz de Dios no me toca, si Dios no me ilumina. Por eso, ¿a quién creen que Dios quiere iluminar? A todos. ¿Quién dijo a todos? Muy bien. A todos. Yo necesito estar dispuesto, estar en la búsqueda. A pesar de los defectos de Pablo que ya he mencionado, de vivir en ese engaño, en ese fanatismo, en esa lealtad equivocada, en el fondo de su corazón, ¿tendría o no tendría un hambre de Dios? Claro, la prueba es que Dios le iluminó. Dios le iluminó. Y entonces dice el siguiente verso, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo primero que hace la luz, lo primero que hace Jesucristo al salir a nuestro encuentro, es confrontarnos con la causa de nuestra enemistad con Dios. ¿Por qué me persigues? Esa pregunta, con sus variantes, es para cada uno de nosotros. ¿Por qué estás alejado de mí? ¿Por qué estás destruyendo tu vida? ¿Por qué no te ha interesado lo suficiente saber quién soy yo? ¿Por qué prefieres otras cosas? La pregunta puede tomar muchos matices, pero una cosa es cierta. Jesucristo nos confronta con nuestra condición. Si no reconocemos nuestra condición, no es posible que la iluminación sea correctamente recibida. No es posible que la iluminación nos lleve a la auténtica conversión. Recuerde el momento en que el llamado hijo pródigo está cuidando los puerquitos allí en el lodo, en el fracaso total, en el hambre famélica, cuando en cierto momento dice, ¿por qué estoy aquí? Cuando los trabajadores en casa de mi padre están mejor que yo. Ahí comienza a ser iluminado. Y luego dice, me levantaré e iré a mi padre. Como si Dios le preguntara, ¿qué estás haciendo allí? ¿No? A la pregunta, ¿qué estás haciendo allí? Hermano, usted pregúntese también si la condición de la que está viviendo en este momento, las circunstancias que está viviendo en este momento, no son las que usted quisiera. ¿Por qué está allí? Es tiempo de un cambio. Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Allí comienza la revelación de quién es Jesucristo. La conversión es conocer a Jesucristo, decíamos hace rato. Si no hay eso, no hay conversión. Si solamente me convenció más una doctrina que otra, pero no sé quién es Jesucristo, no he tenido un encuentro con Jesucristo, no hay conversión. La gran pregunta es, ¿quién eres, Señor? Esa pregunta que también Jesús había hecho a sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué le digo la gran pregunta? Porque la respuesta a esa pregunta determina nuestro destino eterno. Nada más por eso, es la pregunta más importante. Si usted dice Jesús fue un gran maestro, si usted dice Jesús fue un extraterrestre,
Jesús fue un revolucionario. Jesús fue un gran profeta. Jesús nunca existió. Solo acepto al Jesús histórico sin milagros. ¿Quién es Jesús? Solamente aquel que responde, es el Señor y quiero que sea mi Señor. Es el Salvador y quiero que sea mi Salvador. En tanto que es el Señor, está vivo, ha resucitado. Pablo está persiguiendo a aquellos que predican que aquel carpintero de Nazaret, crucificado como un criminal, ha resucitado. Eso es lo que Pablo no puede tolerar. Y cuando Jesús se le aparece y dice, soy Jesús, el que dices que no resucitó, pues ese soy yo. Se ha encontrado Pablo con el resucitado. Entonces el judaísmo farisaico no es la respuesta. Usted dirá, ¿por qué a veces insisto en hablar contra la doctrina judaizante? Porque es una influencia muy fuerte que está arrastrando a muchos cristianos. Yo espero que a ninguno de ustedes, ¿no? No vaya a ser que de repente ya no lo veamos y luego 3 meses después me lo encuentro y me dice que usted ya conoce la verdad y que ya trae su kipá o cosas así. El judaísmo farisaico que profesaba Pablo no es la respuesta. El judaísmo rabínico del que ya empezaba a gestarse en tiempos de Pablo no es la respuesta. El judaísmo ortodoxo de nuestro tiempo, ninguno de esos son suficientes para conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque nunca superaron el mero nivel religioso. Guardar el sábado, ponerse una gorrita, hacer X oración por la mañana, comer o no comer ciertas cosas, celebrar la Pascua o el Pentecostés, no tiene la menor importancia porque son meras costumbres y ritos religiosos. El problema del judaísmo en cualquiera de sus vertientes es que no supera el mero nivel religioso. En cambio, Jesucristo es la revelación del Padre. Y el encuentro con Jesucristo produce la transformación del hombre. Esa es la única posibilidad. No hay otra religión, no hay otro camino, no hay otra manera de ser transformados. Solamente el encuentro con Jesucristo. No la ley, no los ritos, solo el encuentro con Jesús. No la raza, no el origen religioso, no la sangre, no la tierra. Por eso hablábamos hace rato de esas lealtades. Nada de eso nos transforma, nada de eso es últimamente importante. En aquella carta a los Corintios que les mencionaba, Pablo escribe, soy judío de la tribu de Benjamín, soy fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, estudioso y celoso de la ley. Todas sus credenciales para alguien que cree que eso es importante. Para que no suponga que Pablo está hablando de Cristo porque no sabe del judaísmo. Si había alguien experto en judaísmo, es él. Pero luego dice, y todo esto lo estimo como pérdida. Todo lo que soy, lo que sé, la importancia que para ciertos ámbitos pueda tener, comparado con Cristo, es basura. Es basura. Así que, ¿qué importa si somos judíos o gentiles? ¿Verdad que no importa? Si alguien dice, yo soy judío, dirían, ¿y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Es que yo soy doctor en tal cosa, ¿y eso qué importa? Es que yo he sido bueno toda la vida, ¿y eso qué importa? Es Jesucristo. Nada más que Jesucristo. Nada de la raza, nada de la religión, nada de los méritos propios, nada de los ritos, solamente Jesucristo.
Todavía me falta 1 hora, pero ya lo vamos a dejar aquí.